Y ahora vamos a comenzar pues con nuestra clase. Esta es la lección número 454 del libro de Efesios. Estamos en Efesios 2:9. Pero antes de ir aquí, quiero darles el recordatorio que siempre pues pasamos por esto últimamente para tener en mente de qué se trata todo esto. Y aquí, en este caso, el recordatorio tiene que ver con la labor que nosotros hacemos a favor del reino de Dios. Y nos dice en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Él es el recompensador de los que lo aman y los que se disponen a hacer la voluntad del Señor. Esto es algo muy importante porque si nosotros tenemos esto en mente, vamos a estar dispuestos a hacer la obra del Señor y glorificar al Señor de esta manera. Entonces, con esto en mente, vamos a Efesios, que nos dice, por gracia han sido salvados por medio de la fe. Esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y el versículo que estamos viendo, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos viendo que la salvación viene por la gracia de Dios. Es a través de la fe que nosotros llegamos al trono y por la gracia el Señor nos salva basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nos dice que para que nadie se gloríe. Esto es lo que la Biblia dice que es la mente de Cristo, la palabra inerrante de Dios. Esto no puede cambiar. Aquí nos está diciendo que nosotros recibimos la salvación por medio de la gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él hizo la obra de salvación, sabemos que el único que calificaba para ir a la cruz era nuestro Señor Jesucristo en virtud de su nacimiento virginal, que es algo espectacular, que cumplía las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento, que tenemos entonces que el Hijo mayor de David viene en la carne para hacer la obra de su Padre Celestial y cumple el objetivo en virtud de su nacimiento sin pecado y que a través de su vida pues no pecó y por eso pudo calificar para ir a la cruz. El único que calificó para ir a la cruz es el Cordero de Dios sin mancha, que es el pecado original de Adán, y sin contaminación, que significa que él nunca pecó. Entonces, hemos pasado de aquí, de este versículo, partimos al versículo 11 de Juan 16, que de paso nos dice, lo voy a leer el 16 nada más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, esto nos llevó a nosotros a ver el trasfondo de todo esto que nos está diciendo Dios a nosotros a través de Efesios 2:9, que Él tiene que hacer el plan completo por medio de la gracia, porque si no es por la gracia, lo que sucede con Él es que Él, todo lo que es el Señor, toda esa esencia que Él tiene, toda la perfección de Dios, se viene abajo si Él admite la obra de un solo hombre. ¿Okay? De un hombre que no sea el Señor Jesucristo, que es perfecto, porque todos nosotros somos imperfectos y tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, Él hizo en la eternidad pasada un plan que incluía a toda la raza humana y lo hace por medio de la gracia. De esa manera, Él no pone en peligro su esencia, no pone en peligro todo lo que es Él. Él puede hacerlo sin que sus atributos sean dañados. Entonces, esto nos llevó al conflicto angélico y al hecho de que la historia humana es parte del caso del juicio de apelación de Satanás. Satanás fue hallado culpable y fue sentenciado al lago de fuego, pero hemos visto a través de este estudio de que él no ha sido sentenciado todavía, sino que ahora está pasando por el juicio de apelación. Él ha impugnado el carácter de Dios y lo que Dios hace en su maravillosa gracia es permitirle a él que pruebe su caso. Entonces, ¿cómo prueba su caso? Bueno, lo hace con la raza humana. Él permite que la raza humana llegue a la faz de la tierra, que son personas inferiores a los ángeles en su capacidad, pero tienen algo similar con los ángeles, que es el libre albedrío. Con el libre albedrío, entonces el hombre determina si el plan de Dios es justo y si Dios es misericordioso y si Dios es amor, como lo ha probado una y otra vez. Entonces, en todo esto hemos llegado a la extensión del conflicto angélico prehistórico. Y la semana pasada vimos algo muy interesante, que la historia humana contesta las preguntas básicas acerca de la vida. Muchas personas no saben de qué se trata todo esto porque son cosas profundas. Los filósofos han tratado de penetrar este asunto a través del empirismo y el racionalismo, con Platón, con todos los grandes pensadores, Aristóteles, Descartes, Spinoza, estos pensadores que llegan solamente a un punto y de ahí no pueden pasar más porque no tienen revelación divina. Pero nosotros sabemos que la extensión del conflicto angélico contesta estas interrogantes que tiene el ser humano, que son bastante interesantes, entre ellas, ¿por qué existe el hombre? Y brevemente, pues el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico a través de su libre albedrío. ¿Y por qué es el tema el pecado? Porque el pecado es parte del conflicto angélico y como tema es necesario para resolver el conflicto angélico porque la condenación tiene que preceder la salvación para que el hombre pueda utilizar su libre albedrío. Entonces,
Dios condena a toda la raza humana en Adán. Así como por medio de un hombre entró el pecado, así por otro hombre que es Cristo todos serán vivificados. Porque la muerte entró por medio de un hombre que es Adán. El hombre tiene que tener el mismo libre albedrío de los ángeles para poder hacerlo, y nos dimos cuenta que en la cruz todos los pecados de la raza humana fueron juzgados, mientras que el bien humano fue rechazado. O sea que todos hemos sido condenados en el momento de nacimiento, pero también todos nuestros pecados han sido derramados en Cristo Jesús para que el tema en esta vida sea el Señor Jesucristo. Nadie nos puede rescatar a nosotros, solamente el Señor Jesucristo nos puede rescatar. Entonces, otra pregunta interesante que hicimos es ¿por qué hay caos en el planeta Tierra? Y nos damos cuenta que siempre ha habido y siempre habrá caos y maldad mientras que Satanás controla el mundo. O sea, Dios le da una amplia cantidad de tiempo y parámetros a Satanás para que él pruebe su caso. Y le permite hacer eso pues controlando la historia, siendo el príncipe de este mundo. Pero de una manera u otra, debido al sistema que él tiene, que es arrogancia, que produce odio, todos sus séquitos son arrogantes, y todos sus séquitos, si tú no haces lo que ellos dicen, te tienen odio, porque ese es el sistema. Entonces, eso explica por qué hay sufrimiento en la raza humana. Imagínense que la raza humana está llena de naturalezas pecaminosas. Todos los seres humanos, sin excepción, tienen naturaleza pecaminosa. Y cuando digo sin excepción, incluyendo al pastor, incluyendo a todos los líderes religiosos, incluyendo al Papa, incluyendo a todo el mundo. Aquí no hay nadie que no tenga la naturaleza pecaminosa. Aún la Virgen María tenía naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces, y el asunto es que ella fue salvada por medio de la gracia, como todos los demás, y el único que no tenía la naturaleza pecaminosa fue el Hijo de Dios. Por eso se le conoce como la semilla de la mujer, porque no tiene la semilla del hombre que acarrea el pecado original de Adán y acarrea esa naturaleza pecaminosa humana. Jesucristo no la tuvo y por eso también se le conoce como el segundo Adán o el último Adán. Entonces, debido a que el hombre es un pecador y debido a que Satanás es el gobernante de este mundo, es inevitable pues que nosotros estemos bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío, lo cual explica pues el 90% del sufrimiento que existe en el mundo. Porque el conflicto angélico explica mucho del motivo de nuestro sufrimiento. Y vimos pues el sufrimiento la semana pasada. Y después la próxima pregunta que nos hicimos es ¿por qué existe la iglesia? Y la respuesta que hicimos a todo esto es que la iglesia o familia real de Dios, que somos nosotros los que la componemos, llegó a existir como resultado de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática en la cruz. Cuando Él vino, la unión hipostática significa que en nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas. La naturaleza humana, que viene de su padre David, él es el hijo mayor de David, ¿verdad? A través de las generaciones, y de su padre espiritual que es Dios, Dios Padre. Entonces, esa es la unión hipostática y él es no solamente hombre en su humanidad, sino que también es Dios en su deidad. O sea que en nuestro Señor Jesucristo existen esas dos personas en unión hipostática. El tercer título real de nuestro Señor Jesucristo, que fue otorgado por su victoria estratégica, se le dio después de su resurrección, ascensión y cesión, y fue el único caso donde nuestro Señor Jesucristo tuvo un nombramiento real sin una familia real. Nosotros hemos visto que nuestro Señor Jesucristo tiene tres familias reales. La primera familia es la familia de su deidad, que es el Padre y el Espíritu Santo, y ellos son su familia. Él es la tercera persona de la Trinidad. Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo pues es Dios y es el Hijo de Dios. O sea que Él, como Hijo de Dios, tiene una serie de características extraordinarias y únicas para el Señor Jesucristo. Otra de las cosas que hemos visto es que Dios Padre interrumpió la edad de los judíos con su plan ritual y lo sustituyó con la edad de la iglesia con su plan protocolar. Nosotros tenemos un plan protocolar debido a que nosotros somos familia real de Dios. ¿Por qué les digo que somos familia real? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la máxima aristocracia que existe en la faz de la tierra. Y en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, nosotros fuimos entrados como hijos de Dios, como parte de la familia real. Entonces nosotros somos realeza espiritual y tenemos un plan protocolar. El protocolo es lo que siguen las familias reales, que es el curso de acción que nosotros debemos tomar. Y esta es la familia real máxima en la faz de la tierra. Entonces, en la edad de la iglesia, el conflicto angélico se intensifica y por eso nosotros vivimos en el conflicto angélico intensificado, porque vivimos en la edad de la iglesia. Entonces, todos los temas del conflicto angélico son resueltos antes de la resurrección de la iglesia. Y por eso, entonces, la edad de la iglesia es la más difícil y la más excitante en la historia humana, debido a que dentro de la edad de la iglesia hay presiones extraordinarias con las cuales nosotros tenemos que presentarnos y tenemos toda la información necesaria para
poder vencer pues todas las cosas que Satanás tiene en contra de nosotros. Pero tenemos que ser preparados por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser preparados con la palabra de Dios para poder soportar las acechanzas de Satanás, del plan organizativo que se le conoce como el sistema cósmico de Satanás, el sistema de las tinieblas, que abraza la arrogancia y el odio y es el padre de todas las religiones que existen en la faz de la tierra. Incluso yo les he comentado a ustedes de que la religión se ha entrado dentro de la cristiandad. En muchos lugares ha entrado la religión y claro, causa pues un poquito de levadura, leuda toda la masa y echa a perder muchísimo. Entonces, vemos pues que nunca antes de la historia humana y nunca después del rapto de la iglesia se había dado tanto poder divino a cada creyente. Nosotros tenemos ese poder divino. La edad de la iglesia depende de todos los creyentes y hacia donde se dirige el creyente se dirige la historia de esta dispensación. ¿Y qué les quiero decir con eso? Si hay un eje de creyentes que crece a la madurez espiritual, ese creyente se convierte en la sal de la tierra. Y la política divina es que Dios tiene que bendecir a todas las personas que se encuentran alrededor del creyente maduro. Para bendecir al creyente maduro, Él bendice a todas las demás personas por parte de su política. Y claro está que si hay un eje de creyentes maduros, grandes, la bendición que viene al país es grande. Pero si el eje de creyentes es pequeño, diminuto, pues viene la maldición al país. Y tenemos una amplia información acerca de esto que les digo con la historia de Israel. Cuando Israel se acercaba al Señor y habían creyentes maduros, el Señor bendecía a Israel. Y cuando se retiraban de Él, pasaban por estos ciclos de disciplina que son tremendos, finalizando con la diáspora, con la dispersión. Entonces, mientras que esté ausente de la tierra, durante el transcurso de la edad de la iglesia, Cristo es la cabeza o gobernante de la iglesia. Entonces, ¿quién es el gobernante de la iglesia? Ni se les ocurre decir que el gobernante de la iglesia es Pedro, porque Pedro es otro pecador. O sea que Pedro no tiene que ver nada con el asunto. Aquí la roca es Cristo. Y el dirigente de la iglesia, que no es hecho de madera, de metal, ni es hecho de piedra, ni de nada de esas cosas. La iglesia es construida por medio de piedras vivas. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos las piezas de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza o gobernante de la iglesia. Y en Efesios 1:22, claro está, dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y los puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente. Él es la cabeza de la iglesia y no tiene vicarios, o sea, no tiene personas que lo representan a Él. Todos nosotros lo representamos a Él porque todos nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros todos representamos a Cristo, no una sola persona. ¿Okay? Aquí no hay ese tipo de jerarquías. Entonces, también en Colosenses 2:10 nos dice, y ustedes están completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Aquí no dice, y ustedes están completos en Pedro, ¿verdad? Nosotros estamos completos en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. Entonces, en Cristo estamos nosotros en todo. Entonces, con la doctrina bíblica, la iglesia es el baluarte de más poder en contra del dominio de Satanás en la tierra. Satanás no puede con la verdad absoluta. Recuérdense, yo les he comentado que la verdad que tenemos nosotros es una verdad con V mayúscula. Es verdad trascendental. No emana de la tierra como emanan las verdades de aquí de la tierra, sino que trasciende el tiempo y el espacio porque viene de la mente de Cristo. Viene de atrás, de antes de la creación. Esto es la mente de Dios que nos da a nosotros todo el manual de operaciones que nosotros necesitamos. Entonces, cuando Satanás hace astillas de la iglesia por medio de las denominaciones, el baluarte desaparece y es reemplazado por el poder humano y por la organización humana, la cual puede sustituir al poder divino y a la organización divina. Y eso es lo que sucede. Por eso yo les digo que la manera operativa de la iglesia es un pastor para una iglesia. Un pastor para una iglesia y esa es la máxima autoridad. Es local y es solamente sobre los miembros de la congregación que vienen a la iglesia local. Ni siquiera es por medio del internet, ni siquiera es por la televisión, ni siquiera es por... No, nada de eso. Son cartas que se mandan afuera para que la gente pueda escuchar la palabra. Es dentro de la iglesia. Un pastor no tiene potestad sobre otra iglesia. La potestad en esa iglesia reside en el pastor. Pero cuando tú entras en una franquicia, ¿verdad? Ya sabes lo que es una franquicia, así como McDonald's o Burger King o Kentucky Fried Chicken. Eso es una franquicia y, claro está, la franquicia es dirigida a la casa principal. La casa principal dispone de lo que se va a enseñar dentro de la iglesia local. Y eso pues no puede ser porque cada pastor sabe lo que necesita su congregación y hasta qué punto ha crecido y con qué se ha estado alimentando, ¿verdad? Entonces esto precisamente es lo que pasó durante la Edad Media. Finalmente pues la denominación llegó a ser el Estado.
Claro, crece con un poder absoluto y llega a ser el Estado y sigue siendo pues el punto de vista humano y entra la religión. Para ellos mantener el poder tienen que entrar con religión para poner ciertos estandartes humanos a los cuales la persona se tiene que adaptar para poder seguir. Y claro está, ese no es el sistema divino. Entonces, la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en el conflicto angélico culminó el motivo de su venida a la tierra. Él dejó atrás a la iglesia para retar a Satanás con el potencial de lograr la victoria táctica. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Es la victoria táctica del conflicto angélico. Entonces, la victoria táctica ocurre cuando un eje de creyentes maduros voltea el curso de la historia humana por medio de la bendición que recibe de Dios. Dios ahora tiene un lugar donde poner sus bendiciones y esa verdad se propaga por todos lados cuando hay creyentes maduros que están dispuestos a llevar a cabo su sacerdocio y su comisión como embajadores reales para predicar el evangelio de la salvación a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna en la faz de la tierra. Entonces, en la edad de la iglesia, si suficientes creyentes llegan a la madurez espiritual para formar un eje, entonces habrá prosperidad en ciertas porciones de la tierra. Pero si los creyentes rechazan la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo, y no crecen en gracia, entonces Satanás domina y llegan a existir dos formas de poder. Primero, el poder angélico, manifestado por una gran cantidad de posesión demoníaca entre los incrédulos y una gran cantidad de influencia demoníaca en los creyentes. Cuando ustedes ven, por ejemplo, naciones que están metidas hasta la coronilla en los tabúes, en los rituales, en la santería, en todo eso, esos países se destruyen. Finalmente se destruyen esos países, ¿okay? Porque están metidos en el vudú, están metidos en la santería, están metidos en las cosas demoníacas, básicamente. Entonces, ese es el primero. Y el segundo es el poder humano, que es organizado para influenciar y controlar. El que rechaza a Dios como su jefe, acepta el ser humano como el sustituto de Dios. Y resulta que el ser humano es imperfecto. Y cuando el ser humano llega al poder, pues loco se quiere volver. Y hace lo que le da la gana. Y para mantener el poder, pues él pisa a todo el mundo. Y si tiene ejército, pues él destruye y mata de hambre. Estos grandes tiranos que han existido matan de hambre a muchísimas personas. Porque no les interesa. Muérete. Si no haces caso a lo que Dios, te mueres. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, por eso Jesucristo es representado por la familia real de Dios en la tierra y de esta manera nosotros funcionamos como embajadores reales bajo el plan protocolar de Dios. O sea que nuestro Señor está representado en la tierra hasta el segundo advenimiento cuando el gobierno del diablo llega a su fin. El segundo advenimiento culmina después de que el rapto de la iglesia tome lugar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque después del rapto de la iglesia vienen los 7 años de la tribulación y al finalizar los 7 años de la tribulación regresa nuestro Señor Jesucristo y desmantela por completo el sistema cósmico de Satanás para presentar su gobierno de 1000 años en la faz de la tierra y nosotros regresamos con él. Yo les leo a menudo cuando comenzamos las clases a Apocalipsis 3:21. Si ustedes son fieles, se van a sentar en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Como yo vencí, me senté en el trono de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que en la tierra, nuestro Señor será representado en la tierra hasta el segundo advenimiento, su segunda venida, cuando el gobierno de Satanás llega a su fin. Entonces, por aplicación, Jesucristo no baja a la tierra hoy en día para sacarnos del problema como lo hizo con los creyentes en el pasado. ¿Por qué no? Bueno, la pregunta tiene una respuesta muy clara, pues, porque nosotros tenemos un portafolio de activos invisibles y el plan protocolar de Dios. El portafolio de activos invisibles nos los dio, en Efesios mismos nos habla del portafolio. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene a Cristo y conoce a Cristo recibe las bendiciones. Primero comienza con capacidad. Si no tienes capacidad no vas a recibir un ápice de bendiciones. Pero si tienes capacidad la vas a aceptar como vienen de Dios y son perfectas. Entonces, como familia real de Dios, nosotros no necesitamos entonces que Cristo venga personalmente a la faz de la tierra, porque nosotros somos los embajadores de su reino en estos momentos. Y las personas que le piden milagros a Dios, entonces no conocen su portafolio de activos invisibles. ¿Okay? Estos son cristianos que no conocen a Dios y lo que hacen, ustedes ven en la televisión que a cada rato está no solamente pidiendo, sino haciendo milagros, como si ellos tuvieran la potestad para hacer milagros en la televisión. Milagros es algo muy especial que ocurre rarísima vez. Pero Dios puede hacer milagros por su propia cuenta, no necesita la imposición de manos o un agente humano para hacerlo. ¿Me explico? Si es la voluntad, Él lo hace. Lo que Él nos pide a nosotros es que oremos, eso sí nos pide, que oremos a favor de nuestros hermanos, ¿okay? Y Él es el que hace lo demás. Entonces, durante el Antiguo Testamento, Jesucristo estuvo presente muchas veces en la tierra, incluyendo pues su encarnación, la cual ocurrió en la dispensación de Israel,
¿verdad? Porque Él vino a cumplir la ley mosaica y en el milenio Él va a estar en la tierra gobernando por un periodo de 1000 años, físicamente en la faz de la tierra. Pero hoy pues no es necesario que nuestro Señor Jesucristo esté aquí debido a que la provisión para la familia real de Dios es infinitamente mayor que cualquier provisión histórica en cualquier dispensación o administración de los segmentos históricos que han ocurrido anteriormente. Entonces nosotros, claro está, en esta iglesia ya nos estamos viendo el panorama completo porque lo hemos escuchado de diferentes maneras y nos damos cuenta cómo funciona pues esta obra divina y cómo Él hace las cosas a través de su pueblo, el pueblo que lo conoce, que lo ama, que sabe de qué se trata. Entonces, la provisión de la gracia de Dios, del portafolio de activos invisibles, más el plan protocolar de Dios para la familia real, pues en el tiempo, duplica la provisión de la gracia en la eternidad pasada y el conflicto angélico prehistórico. O sea que es importante precisamente por eso, porque tenemos condiciones que han sido duplicadas aquí en la faz de la tierra con seres inferiores. Entonces, aún si un solo creyente en la edad de la iglesia utiliza esa provisión de la gracia a través de la doctrina que ha digerido, que ha metabolizado, que ha comido a través de su transcurso aquí en la faz de la tierra a medida que va conociendo la palabra de Dios, entonces la fiscalía puede utilizar a este creyente como evidencia para probarle que la apelación de Satanás no tiene fundamento y no es válida. ¿Okay? Entonces se está utilizando al creyente maduro como testigo de la fiscalía que es Cristo, que es Dios de la justicia divina, para probarle que él lo que está tratando de hacer no tiene valor alguno, porque Dios es completamente justo. O sea que nosotros estamos en el mero centro del conflicto angélico y toda la actividad demoníaca y las guerras y las invasiones y la violencia y de la tribulación no son nada pues comparadas con el reto que tenemos enfrente de nosotros en la iglesia. Lo que pasa es que el reto que tenemos nosotros es invisible. En el periodo de la tribulación va a ser visible. Todo el ataque va a ser visible. Nosotros tenemos el ataque invisible y por eso tenemos que tener la palabra de Dios lista en nuestro corazón para que se haga cuartel en nosotros para permanecer firmes en contra de las abatidas de Satanás en contra de nosotros. Recuérdense que individualmente nosotros ganamos la batalla, individualmente. Es algo muy, pero muy importante para nosotros. Vemos pues que el impacto invisible en la historia reside entonces en nosotros y depende de nuestra rutina, depende en la percepción diaria de la palabra de Dios para nosotros. El hecho que vengamos a la iglesia es algo que nos ayuda muchísimo porque recibimos la información detallada y nos ayuda a leer la Biblia para entenderla correctamente. ¿Okay? O sea que es muy importante. Es más, aquí aprendemos lo que se conoce como una teología, que es conocimiento de teos, que es Dios, sistemática. Y eso te permite ir a la Biblia y ubicarte perfectamente en los segmentos históricos bíblicos y el segmento que aplica a la edad de la iglesia. Entonces, es la percepción diaria de la palabra de Dios lo que importa. O sea que Dios está demostrando durante esta fase de la edad de la iglesia la lección más importante del conflicto angélico prehistórico. Y me refiero pues a esto que nosotros hacemos, que es crecer en la frente, en la cara de Satanás, a pesar de todas las vicisitudes, todos los problemas, todos los impedimentos, incluso nuestra salud. Nosotros no nos echamos para atrás. Sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Él ya supo todo lo que nos iba a pasar a nosotros y nos prueba. Él nos va a probar a nosotros, pero si nosotros permanecemos fieles, salimos victoriosos y eso es lo que Él quiere. Entonces, como ganador, nosotros demostramos la validez de la sentencia de los ángeles caídos en la eternidad pasada. O sea que un creyente vencedor, imagínense el valor que tiene. Es presentado para enseñarle a los ángeles caídos la validez de la sentencia que hace Dios Todopoderoso en contra de ellos. Entonces, vemos pues que es algo muy, muy importante. Todos los cambios históricos que producen grandes bendiciones y verdadera prosperidad existen debido a que los creyentes han colmado el plan protocolar de Dios, han avanzado a la madurez espiritual y como parte de sus bendiciones, en fondo, producen bendiciones por asociación a todos los que están en su periferia. Entonces, es algo importante. Hay un impacto histórico por medio del eje al cual se han adherido ellos por su propio libre albedrío. O sea que lo mejor que nosotros hacemos es conocer la palabra de Dios, porque eso nos va a dar a nosotros todo lo necesario, el ímpetu, querer como poder hacer la voluntad de Dios y hablar de Cristo a las personas que están sin Cristo y sin esperanza y sin vida eterna. Lo que sucede es que llega a ser una realidad en nosotros. Cristo llega a ser realidad. Es más realidad de lo que vemos nosotros con nuestros propios ojos. Lo que tenemos en nuestro corazón llega a ser más real, que es la palabra de Dios, que lo que vemos o palpamos con nuestros sentidos humanos. Entonces,
La edad de la iglesia existe para retar a Satanás durante la ausencia de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo lo retamos? Mientras que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pues la iglesia existe para retar y utilizar el poder divino para derrotar los propósitos de Satanás. Es el poder divino en nosotros que hace la guerra. Pero si nosotros estamos vacíos del poder divino porque no tenemos la palabra donde reside el poder, entonces somos débiles, creyentes débiles. Pero siempre tiene un remanente de creyentes maduros. Siempre, Dios siempre tiene un remanente. Entonces, debido al poder otorgado a la iglesia, esta dispensación se encuentra en el cruce del camino de la historia, que es la etapa intensificada del conflicto angélico, que es el golpe final al poder de Satanás en la tierra en el ámbito espiritual. Hay un golpe de gracia, como quien dice, que es el que le dan, por ejemplo, a los toros, la estocada de gracia, ya el toro está herido y lo matan. Entonces, en el ámbito espiritual somos nosotros, por eso Satanás nos persigue también a nosotros, porque él no quiere que nadie llegue a madurez espiritual. Como comprenderán, no le interesa, para él es malísimo, pero nosotros estamos protegidos por el poder divino. Pero si esto se enseñara en todas las iglesias, imagínense el poder que tiene la iglesia. Claro, hasta la mayor parte de las iglesias pues hay mucha ignorancia. Y el ignorante es fácilmente manipulado. Pues no tienes el conocimiento, te van a manipular. Tienes el conocimiento y se acabó la manipulación. Entonces, el poder de Satanás en la tierra, en el ámbito físico, nunca va a ser destruido completamente hasta el segundo advenimiento de Jesucristo. O sea que nosotros no estamos aquí para pelear con el sistema cósmico. No estamos aquí para desmantelar, no estamos aquí para irnos a las cruzadas en contra del alcohol, como se hizo en los Estados Unidos, o a las cruzadas en contra del aborto, o a las cruzadas en contra de que se está acabando el aire y hay que plantar arbolitos. Ninguna cruzada de esas tiene que ver nada con el asunto. Nosotros sabemos que esto va a durar mucho tiempo y no tenemos que meternos en ese tipo de acciones. O que fulano de tal está en el gobierno y tenemos que salir afuera a hacer manifestaciones. Nosotros no estamos llamados para hacer manifestaciones. La familia real no se mete en ningún tipo de esas cosas. Ustedes no ven a la realeza en la calle tirando piedras, ¿verdad? O gritando con pancartas. No lo hacen. ¿Okay? Nosotros tampoco. Nosotros sabemos de qué se trata. Entonces los otros llegan a ser carne de cañón, básicamente. Son los ciudadanos de Mensópolis que no conocen la realidad y ahí salen como tontos a pelear por una cosa que está dentro del sistema cósmico de Satanás. Estás peleando para que el sistema cósmico de Satanás se mejore. Porque Dios no quiere que te metas ahí porque tú no estás mejorando el hecho de que tú eres embajador, nombrado embajador, titulado por Dios Todopoderoso para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra labor, no meternos en ningún tipo de cosas de esas porque eso no tiene ningún provecho. A nuestro Señor Jesucristo se lo quisieron hacer, ¿se recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo quisieron que fuera rey y lo buscaban para hacerlo rey y dicen, no, mi reino no es de este mundo, yo no soy de aquí. Mi reino es de arriba, de Dios. Y ese es el reino de nosotros, somos ciudadanos de ese reino. Entonces no vamos a hacer lo contrario a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para tratar de arreglar este sistema. Porque este sistema no tiene arreglo. Aquí va a estar la maldad hasta que nos vayamos. Entonces, mientras tanto, nosotros vivimos en el periodo histórico más excitante, pues, y maravilloso o fuera de lo común que pueden experimentar. Entonces, el hecho, por ejemplo, que los Estados Unidos de América esté en decline hoy en día es un recordatorio que Dios tiene un propósito para nuestra vida en todo esto. Y un reto para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les he dicho que de la manera que yo lo veo, claro, no está en la Biblia, sino que de acuerdo pues a la cantidad de palabra de Dios que yo tengo en mi corazón y la percepción que yo tengo, yo creo que Dios nos está dando un periodo de gracia, porque esto ya se ha ido muy lejos. Y si ese periodo de gracia lo tomamos nosotros para predicar el Evangelio y que las personas crezcan en el conocimiento y lleguen a madurez espiritual, Dios le pone un paro al decline. Pero de otra manera, esto se viene abajo. Entonces, otra de las preguntas interesantes es ¿por qué hay dos clases de espiritualidad? Una pregunta muy interesante dentro del sistema pues, del conflicto angélico. Debido a que el Señor Jesucristo está ausente, entonces el ministerio del Espíritu Santo o la vida bajo el poder habilitador del Espíritu Santo y de la doctrina digerida está diseñada para producir el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que adquiramos su carácter. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. Y nosotros por nuestro libre albedrío le tenemos que decir, sí quiero las instrucciones. ¿Okay? Si tú quieres las instrucciones, Dios te las va a dar. Es algo que Él, además de eso, pues añora, y los ángeles añoran ver esto, que nosotros le digamos sí a la palabra de Dios. Como lo dice Efesios 5, 1 al 2. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor agape, de paso.
como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Ahí tenemos entonces quien hizo la obra superior y ahora nosotros sigamos imitando al Señor Jesucristo. No dice que tienes que ir a la cruz a morir en la cruz, sino que imites los pasos de tu Señor. O sea que camina en la plenitud del Espíritu Santo y sigue haciendo la voluntad del Hijo. En Gálatas 4:19 nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Aquí en la pizarrón, ustedes han visto pues esto que yo les he puesto anteriormente. Y aquí en el corazón del hombre, aquí le pongo el corazón del hombre, que es la parte pensante. Es un círculo que parece pues una cabeza con un cuello y tiene un par de oídos. Aquí tenemos un escaque, unos cuadros, en los cuales tenemos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que entramos con la fe, nos llenamos de fe cada uno de nosotros. Este es el proceso que va llenando estos cuadritos. Hoy en día, con lo que tenemos en el avance pues, de la televisión, por ejemplo, hay los famosos píxeles. Píxeles son los puntitos de luz que se prenden y se apagan para formar imágenes dentro de la computadora. Hoy en día se utiliza la plasma. O hay otro aún más avanzado todavía. Pero lo que significa esto es que hasta que Cristo se ha formado en sus corazones, significa que el apóstol Pablo nos está diciendo que él sufre dolores de parto hasta que la verdad de la fe llene nuestros corazones. Hasta que nosotros crezcamos espiritualmente y caminemos no por vista, sino por fe, por la verdad absoluta. Y por eso nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dolores de parto son tremendos. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Y qué significa eso? Que tú vas a ver a Cristo en tu propio corazón. Tú lo vas a ver a Él. No cara a cara, pero lo conoces perfectamente bien. O sea, y tú lo vas a querer imitar, porque conocerlo es amarlo. Yo les he dicho que eso es algo que va mano a mano. Lo conoces y tú, uy, ese es Dios Todopoderoso que me ama. Y yo lo único que le doy a Él es amor y obediencia. En Gálatas 5:22 nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor. Ahí tiene el fruto del Espíritu de la persona que aquí en la esfera divina de amor y poder, donde crece su corazón y se llena de la palabra de Dios, lo que produce es amor, felicidad. Ese gozo es felicidad, paz, paciencia, benignidad, bondad, que es la palabra de Dios en acción, fidelidad, no fe sino fidelidad, mansedumbre. Mansedumbre es que nos ponemos a la disposición de Dios Todopoderoso en amor, porque sabemos que Él es fiel, que Él es verdadero, que no nos va a hacer daño, que tiene todo lo mejor para nosotros y que si nosotros seguimos lo que Él dice, pues vamos a estar felices. Y dominio propio. Te puedes dominar a ti mismo en las acechanzas de Satanás para ponerle paro al asunto. Contra tales cosas no hay ley mosaica. ¿Okay? No hay ley. Cuando habla de ley, es ley mosaica. La ley mosaica no te da estas cosas, solamente te lo da el crecimiento y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces es algo muy pero muy importante. Y en Filipenses 1:21 dice: porque para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Esta es la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo. Para mí vivir Cristo. Aquí dice es Cristo, pero nosotros vemos que en el griego no existe la palabra, no existe el verbo es, poniéndole aún más énfasis en lo que él está diciendo. Lo que él dice es: para mí vivir Cristo, morir ganancia. Entonces 2 veces no vemos el verbo en mí. En mí es. Este verbo que está aquí no lo dice. Es elíptica entonces la construcción, que da una fuerza impresionante a la declaración que está haciendo el apóstol Pablo. Porque para mí vivir Cristo, morir ganancia, punto. Entonces, claro está, esa es la realidad. Porque si tú estás con Cristo, la ganancia que vas a tener pues es incomparable, es algo maravilloso. Entonces, en realidad, producir el carácter de Cristo es producir la manera de pensar de Cristo. Y la Biblia es la mente de Cristo. Entonces aquí hay una transferencia de verdad absoluta de la Biblia a nuestro propio corazón por el proceso de percepción dado por la gracia, que es la provisión divina que Dios ha dado para que nosotros podamos ser edificados con la palabra de Dios. Y nosotros recibimos la edificación, nosotros no nos edificamos a nosotros mismos. Porque como todo en la Biblia, todo viene por la gracia de Dios. Entonces, en Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Aquí, ¿quién va a poder instruir a Dios? ¿Alguno de nosotros? No. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, porque resulta que Cristo hizo la voluntad de Dios Padre. Entonces nosotros hacemos la voluntad del Hijo, hacemos la voluntad del Padre. Entonces la espiritualidad de la familia real de Dios tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra sin la plenitud del Espíritu Santo.
Y por eso no se caracteriza por las emociones. La religión cuando entra pues a la cristiandad entra también con este sistema de delirios, de emociones, de tembladeras y de cosas, y que el Espíritu Santo, y que ¿verdad? Ya, agárrame porque si no vuelo. Eso no existe, señores, eso son tonterías, son gente que no quiere conocer la palabra de Dios y por eso entran en ese tipo de actividades emocionales. O son personas muy emotivas también y van a iglesias emotivas porque como son emotivas, pero eso no resuelve absolutamente nada porque la emoción no puede pensar. La emoción es algo que va con el pensamiento. O sea, el pensamiento es el que dirige y las emociones siguen si lo que se ve está de acuerdo con lo que se piensa. ¿Okay? Entonces, en Romanos 16, del 17 al 18 dice, pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que han aprendido, los lisonjeros y los que te tratan de cierta manera para sacarte jugo, pues siempre te están dando piropos. ¿Sabes lo que es un piropo? Que te dicen cosas bonitas para que tú te sientas bien, etc. Pero ojo con el que te tira mucho piropo de paso. Ojo. Es como si alguien me dice a mí, qué buen mozo eres, qué maravilloso, qué inteligente. Óyeme, what happened, ¿verdad? Tengo que ponerme la pila porque eso no me lo voy a comer yo. Entonces, y que se aparten de ellos, dice la palabra. Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, que es ekkoilia, y tiene que ver con las emociones. Sirven a sus propias emociones. Y con suaves palabras y lisonjan, engañan a los corazones de los ingenuos. El corazón del ingenuo es el que no tiene palabra de Dios. El ingenuo significa que no tiene verdad en él. Una persona que carece de conocimiento. Entonces fácilmente llevada simplemente porque el ingenuo cree que todas las personas son buenas. Que no hay un ser humano malo, que todo el ser humano puede ser enseñado. Pero resulta que la palabra de Dios dice lo contrario. No hay uno solo bueno. O sea, tienes que tener ojo. No te pongas a creer tontería porque tú tienes que comprobar. Por eso Dios le dice a la iglesia que compruebe lo que se enseña dentro de la misma iglesia como los de Berea. Que van y vean las escrituras, mira, a ver si me está diciendo la verdad. Porque si no me está diciendo la verdad me va a llevar por un lado que no es. Entonces, eso es algo que es muy importante. Esas emociones son las personas que son muy lisonjeras, tienen mucha astucia. Pues no contabas con su astucia, te dicen cosas bonitas y te hacen sentir bien. ¿A quién no les gusta que le digan cosas bonitas? ¿Ah? A todo el mundo le gusta. Porque es más, hay personas que vienen a la iglesia de este tipo porque nadie les dice nada bonito, pero en la iglesia sí se los dice. Entonces ahí es donde me quieren, ¿verdad? Pero lo que están haciendo es, te digo cosas bonitas, pero cáete con la lana, porque si no, no te voy a decir cosas más bonitas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la persona va cayendo de esa manera. En 2 Corintios 6, 11 y 12 dice, nuestra boca ha sido franca con ustedes, oh Corintios. Nuestro corazón está abierto. Cuando dice que nuestro corazón está abierto, Él está dando todo lo que tiene en su propio corazón. No están limitados en nosotros, lo están en sus propios corazones. Pero resulta que la palabra no dice corazones. ¿Okay? Está traducida como corazones, pero yo les voy a poner a 2 Corintios, se los voy a poner aquí en el hebreo. Este versículo bíblico está diciendo que están limitados no en sus corazones, que son emociones, sino están limitados por sus emociones. Not restricted by your own. Aquí en este dice afecciones. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí? Aquí no dice cardía. Ahí no es la palabra cardía. Aquí está la traducción. Ho splagnon. ¿Ven lo que dice en el griego? Splagnon. Pero splagnon no quiere decir corazón. Corazón es la parte pensante. Splagnon quiere decir intestino o las vísceras. Y cuando se habla de órganos vacíos, se está hablando de las emociones que dependen de lo que pasa por ahí para que se activen y se tengan lo que tienen que tener. Entonces, en el Nuevo Testamento solamente taisplagna, arbaos, víscera, y las escrituras hablan de la parte de arriba de las vísceras de los animales. ¿Cómo lo pone? Como el corazón, los pulmones y el hígado, que se comen durante o se ofrecen con el sacrificio. Figurativamente, partes internas indicando como el asiento de las emociones lo ponen. ¿Se dan cuenta? Cuando se habla de corazón, pero en este caso está hablando, no dice corazón, dice splagnon y está hablando de las emociones. ¿Okay? O sea, que vale la aclaración, aquí no dice cardía, aquí dice splagnon. Aquí fíjense que en la Biblia de las Américas no están limitados por nosotros, sino que están limitados en nuestros sentimientos. Ahí sí la tradujeron bien, ¿se dan cuenta? Pero aquí en la Reina Valera está traducida a corazones, en sus propios corazones, sino en sus propios sentimientos. O sea, son personas muy emotivas, personas muy emocionales, son personas, o sea, que no tienen contenido, pues, y por eso se pegan más a ese tipo de actividad. ¿Ok?
Queda claro entonces que aquí dice que son las emociones. Entonces, durante el milenio, cuando Jesucristo esté presente en la tierra, la morada del Espíritu Santo está diseñada para apreciar a Cristo que está presente. Por eso involucra la emoción y la estática como una forma legítima de espiritualidad. ¿Cuándo va a ser legítima como forma de espiritualidad la extática y la emoción? Cuando Jesucristo esté presente en la tierra. Ahí sí va a ser emoción. Pero mientras no esté, es más, es bandera roja de una persona que no tiene conocimiento. ¿Okay? No tiene conocimiento, es muy emocional, llora por todo, se ríe por todo, pero no tiene conocimiento. Le preguntas algo y no le gusta que le preguntes mucho, porque entonces, como no conoce, sale con un chiste. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tiene un chiste para desviar a la persona, pues te hace el chiste porque no puede contestarte la pregunta, no puede penetrar. Entonces, los creyentes van a tener la misma morada del Espíritu Santo que nosotros tenemos, pero va a ser expresada de una manera diferente. ¿Okay? Entonces tenemos esa información que es extraordinaria para nosotros. La próxima semana vamos a ver la documentación bíblica que se encuentra en Hebreos. En Hebreos tenemos una amplia cantidad de información que tiene que ver con este periodo del conflicto angélico. Seguimos pues dando información concerniente al conflicto angélico, a la extensión del conflicto angélico prehistórico. Y se nos acabó el tiempo para el día de hoy, pero como les digo, la próxima semana vamos a entrar a este asunto para tener ya todo este asunto muy claro en nuestros corazones y finalizamos el versículo 9 y continuamos pues con ese estudio de Efesios. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado el día de hoy de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas. Sabemos que tu palabra, como el agua, cae en nosotros y produce en cada uno de nosotros el fruto que tú deseas que produzcamos. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas verdades, con la mente de Cristo, y que en nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.